Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero nocturno y esta noche te invito a acompañarme en una travesía por Ciudad Juárez, donde las sombras esconden secretos inconfesables. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando el velo entre nuestro mundo y el más allá se rasga en la madrugada? Ponte los auriculares y prepárate para internarte en esta historia que hiela la sangre. En nuestro mundo existen fenómenos que muy pocos han visto o llegado a experimentar. Muñecos que lloran sangre, fotografías que se consumen en llamas, risas infantiles que emergen de la nada. Cada rincón puede guardar un susurro oscuro, una traición latente que espera ser revelada. Antes de que comience el relato, escribe en los comentarios la frase "Juárez susurra traición". Con tu participación, el canal crece y podremos llevar estas historias a más rincones donde el miedo aguarda al curioso. Y si este escalofrío te atrapa, regálanos un like. Así YouTube sabrá que quieres más relatos oscuros y recomendará este video a otras almas intrépidas. Cuando me des luz verde, desentrañaremos juntos el primer misterio de esta noche en Ciudad Juárez. El crepitar de las bombillas parpadeantes recibió a la familia al cruzar el umbral de la vieja casona en Ciudad Juárez. El aire estaba denso, como si la noche misma retuviera la respiración. El padre, Alfredo, suspiró con alivio tras un largo viaje, mientras la madre, Marta, cargaba en sus brazos a Lucía, la bebé de 1 año, ajena aún a las sombras que las paredes albergaban. La hermana mayor, Ana, de 9 años, avanzó con cuidado, palpando los barrotes oxidados de la escalera. Cada tabla escondía una grieta que parecía susurrar historias imposibles de comprender. Al caer la primera noche, los familiares se reunieron alrededor de la mesa del comedor para compartir una cena sencilla: frijoles negros, tortillas recién hechas y guacamole. Entre bocado y bocado, Alfredo sacó de su cartera fotografías de la posada que tenían planeado vender. Eran instantáneas impresas minutos antes en un kiosco cercano. Sin embargo, al revelarlas en la palma de su mano, notó que todas mostraban manchas negras apenas distinguibles, como quemaduras que se alimentaban del papel. Con el ceño fruncido, las acercó a la luz mortecina de la lámpara y observó con horror cómo un vago olor a ceniza se desprendía de los bordes. La imagen de la fachada, antes nítida, se desvanecía en sombras que se alargaban como dedos afilados. Marta tomó las fotos con manos temblorosas y contó hasta 10 para calmar su pulso. «Debe ser la humedad», murmuró, aunque no convencía ni a ella misma. Pasaron los minutos en un silencio incómodo, roto únicamente por el crujido de las tablas bajo los pies de Lucía, que gateaba distraída, buscando juguetes en la esquina más alejada. Fue entonces cuando escucharon las primeras risas, un eco infantil, casi fantasmal, que surgía desde el patio trasero. «¿Ana?», preguntó Alfredo con voz vacilante. El silencio respondió con más repeticiones de esa carcajada lejana. Ana no reaccionó al llamado. Se quedó de pie, con los ojos fijos en el ventanal que daba al jardín. Tras la verja oxidada, apenas iluminada por la luna, sombras danzaban sobre la frágil hierba seca. Eran como siluetas sin cuerpo. Cuerpos sin forma definida que se retorcían al ritmo de un juego invisible. Entonces la risa se quebró en llanto. De la casita de muñecas que la pequeña guardaba en su cuarto empezó a emanar un sollozo ahogado, metálico y frío. Marta salió corriendo, soltando un alarido ahogado al alcanzar la habitación de su hija mayor. Allí, la muñeca de porcelana yacía en el suelo, sus ojos de cristal manchados por un hilo grueso de líquido granate. Cada lágrima parecía engrosar el charco alrededor de la pequeña de trapo, que temblaba sin razón aparente. Ana, paralizada, señalaba el espejo de pared. «Mamá, ¿vaya alguien más?». La madre se acercó.
Contuvo la respiración y percibió su reflejo, pero, al observar con detenimiento, descubrió un rostro ajeno, pálido, inquietante, que se desvanecía en el segundo exacto en que parpadeó. No tenía ojos, solo dos pozos vacíos que destilaban una maldad sin nombre. El padre irrumpió en la escena, sosteniendo una vieja Biblia que había encontrado junto a un crucifijo incrustado en la madera del recibidor. Al recitar en voz baja un versículo, la llovizna de sangre se detuvo y el espejo tembló como si respirara. Pero ese frágil alivio duró apenas un instante. La carcajada infantil estalló de nuevo, llenando cada rincón de una melodía demencial. Marta tomó la mano de su hija y salió disparada hacia el patio trasero, rezando sin cesar, bajo la tenue luz lunar. Descubrieron arañazos profundos surcando la tierra seca, hileras de huellas desiguales que conducían hasta el viejo pozo de agua. Un rumor comenzó a deslizarse entre las paredes. Palabras indistintas, un susurro de traición que parecía dirigir acusaciones contra uno de ellos. «Tú no eras bienvenida», murmuraba aquel viento helado. La familia retrocedió asustada, mientras un coro de risas chillonas surgía desde el fondo del pozo. Fue entonces cuando sintieron la presencia de alguien más. Un tercer actor que observaba en silencio. No era la figura errática de la niña ni el aire frío que les rozaba el cuello, sino un hombre vestido con un atuendo clerical algastado. Se presentó como el inquisidor, un hombre de mirada severa, piel curtida por los años y un cuaderno de notas encuadernado en cuero. «Vengo desde el norte», dijo en un susurro ronco, dejando claro que no había cruzado la frontera por curiosidad. Buscaba un demonio que acechaba en el umbral de la muerte, y ese demonio se había instalado en los muros de aquella casa. El comedor, donde todo había comenzado, quedaba a pocos pasos. El inquisidor bajó la cabeza y juntó las manos. «He documentado cada latido de la posesión en miles de registros, pero nunca había sentido un aliento tan cerca de ahogarme. Esta noche ese demonio juega con ustedes, probando sus miedos más profundos». Ana, aferrada al brazo de su madre, temblaba. Solo ella había visto con ojos limpios el verdadero rostro tras el espejo y revelado el rumor de traición. Ahora, todos eran testigos de que la maldad no siempre viene anunciada por golpes o llantos. A veces la escuchas en un susurro, la ves en un reflejo y la presientes en la ceniza que son tus recuerdos. Con un suspiro, el inquisidor alzó su cuaderno y empezó a escribir. Anotaba cada detalle, cada lágrima sangrienta, cada risa que serpenteaba en el viento. Sabía que, si la familia sobrevivía a esta noche, sus testimonios serían la prueba más valiosa. Pero también estaba convencido de que, en Juárez, el velo entre mundos era tan tenue como una hoja de papel ardiendo, y solo había dos caminos: cruzarlo o dejarse consumir por las llamas de lo desconocido. La luna se alzó más alta y el viento pareció contenerse cuando la familia y el inquisidor regresaron al patio trasero. Alfredo sujetó la lámpara de aceite con manos sudorosas. Su luz danzaba sobre las marcas profundas en la tierra, revelando el contorno del antiguo pozo. Marta se abrazó a sí misma, susurrando una oración que había aprendido de niña en la iglesia del pueblo. Lucía, la bebé, balbuceaba un sonajero sin ruido, como si reconociera la tensión en el aire. Ana permanecía inmóvil, los ojos fijos en la boca del pozo, donde las risas chillonas todavía se filtraban por los ladrillos fracturados. El inquisidor se arrodilló a un par de pasos y extendió sus libros encuadernados en cuero. Con delicadeza desplegó un pergamino amarillento lleno de símbolos extraños, círculos concéntricos, cruces angulares y letras latinas invertidas. Este símbolo, dijo en voz baja, sirve para sellar voluntades. Contempla el vacío y recuerda, el demonio se alimenta de tus miedos, de tus dudas, de esa traición que alguien aquí tal vez cometió. Marta alzó la cabeza, confusa. ¿Traición? ¿Contra quién? El inquisidor no respondió. Sus dedos recorrían los trazos como si esperara encontrar la clave oculta en cada curva. Con un suspiro ahogado, extendió un saquito de sal bendita sobre la boca del pozo. Cada
Grano cayó con un tintineo seco, creando un pequeño cerco luminoso. La sal no solo purifica, también mantiene a raya las sombras. Si algo intenta salir, encontrará este muro primero. Alfredo se inclinó, arrastrando la linterna para iluminar el interior. Podía ver el agua estancada a varios metros de profundidad, cubierta de hojas muertas y un reflejo cadavérico que no tenía origen aparente. De pronto, el agua tembló y una voz profunda y rasposa exclamó con claridad inhumana: «Alma traicionera». Alma impura, la niña lo sabe. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Ana retrocedió, cubriéndose la boca con las manos. «¿Es mi voz?», sollozó. Marta la abrazó con fuerza. Pero su mirada se dirigió al inquisidor, exigiendo explicaciones. Él levantó la vista lentamente y clavó sus ojos en la niña. «Cuando lo invoqué en mis registros, describí cómo puede tomar tu forma. No eres tú la que habla. Esta maligna presencia quiere sembrar cizaña entre ustedes». En ese instante, Lucía comenzó a llorar, un sollozo largo que retumbó contra las paredes descascaradas. La madre la tomó en brazos, balanceándola, repitiendo frases de consuelo. Alfredo, armado con un viejo pico de albañil que encontró recostado contra una barda, dio 2 pasos y se encorvó, apoyando la frente contra el musgo húmedo del pozo. «¿Podemos matarlo?», murmuró, como si suplicara una respuesta que desviara la responsabilidad de sus hombros. El inquisidor negó con lentitud: «Los demonios no mueren con hachas ni balas, solo se exorcizan o se sellan. Y sellarlo aquí implica un precio». Detrás de ellos, las sombras treparon por la vereda, alargando sus dedos hacia el ritual. Un grupo de siluetas espectrales emergió de las esquinas, como niños sin rostro que observaban en corro. Susurros ininteligibles envolvieron al inquisidor, pero él alzó su voz en latín: «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti». La invocación llenó el espacio, ladeando la atmósfera. Sin embargo, las risas volvieron, esta vez mezcladas con sollozos, risas que se quebraban en llantos, un coro retorcido que arañaba el alma. Marta cayó de rodillas y comenzó a lamer la sal casi instintivamente. ¿Por qué?, alcanzó a preguntar entre lágrimas. El inquisidor alargó la mano para detenerla. La sal es purificadora, pero también te conecta con el dolor de quienes han sufrido en este lugar. Esta tierra guarda restos de cenizas y sangre. Cada grano rezuma los ecos de quienes fueron arrojados al pozo cuando no había otra salida». Su voz se quebró un instante. «Hace más de 100 años, una familia fue acusada de herejía. Los vecinos los señalaron, clamaron traición. Y ellos encontraron su final en el agua turbia que veis allí». Ana, con cautela, alargó un dedo y tocó el borde de la sal. El inquisidor tomó su muñeca con firmeza. «Esa traición no es solo suya. Es la semilla que alimenta al demonio. Cada corazón traicionero lo fortalece». La niña retrocedió, temblando, mientras el eco de aquella antigua afrenta resonaba. Alfredo alzó la vista hacia el hombre clerical. «¿Entonces estamos condenados a revivir su final? ¿A ser sacrificados por una ira vengativa?». El inquisidor cerró el libro de notas. «No. Pueden romper el ciclo. Con un acto de fe, su unión puede sellar a la entidad para siempre. Pero si alguien duda, ese fragmento de miedo será el puente que el demonio necesita para alcanzar este mundo». La familia se miró, comprendiendo que su supervivencia dependía de algo más poderoso que las palabras en latín o los contornos de la sal. Tenían que confiar el uno en el otro. Derribar el muro de sospechas que el pozo mismo albergaba. Mientras tanto, las risas infantiles aumentaban de intensidad, como aplaudiendo su miedo, invitándolos a romperse bajo el peso de la culpa. Entonces Marta, con voz queda pero decidida, se puso de pie. «No permitiremos que este mal nos divida. Somos familia». Alfredo soltó el pico y abrazó a sus hijas, cerrando el cerco de sus brazos. El inquisidor alzó el crucifijo y lo depositó en el centro de la sal. Una promesa tangible de fe. Sobre ellos, la luna parpadeó tras un velo de nubes, como si el cielo mismo dudara del desenlace. Y el pozo volvió a hablar, más bajo.
arrastrando las palabras como lodo. Vuestra unión será mi tumba o mi puerta. La brisa nocturna se detuvo en seco cuando el crucifijo clavado en la sal comenzó a emitir un destello pálido. El inquisidor alzó la cabeza como si aspirara fuerzas de la luna y guardó el cuaderno con solemnidad. Alfredo sintió el peso de un martillazo en el pecho, la sensación de ser observado desde dentro, de que alguien respiraba en su nuca. Marta apretó la mano de Ana y Lucía, formando un triángulo de calor humano contra el hormigón gélido. Un murmullo surgió entre las paredes del patio, tan bajo que resultaba imposible distinguir palabras, pero lo suficientemente nítido para sembrar un augurio funesto. De pronto, la voz de la madre titubeó: ¿Estás seguro de que este hombre nos ayuda? Alfredo volteó con un sobresalto. El inquisidor mantenía el rostro impasible, pero los ojos se le habían enrojecido como si una llama interna amenazara con devorar su compostura. Fue entonces cuando la sombra se deslizó entre ellos, más negra que el hollín, arrastrando consigo un aliento fétido de desconfianza. Marta recordó la promesa de montar la posada, el sacrificio de dejar la ciudad para iniciar una vida nueva. ¿Y si todo había sido un engaño? ¿Y si Alfredo planeaba venderlas por un puñado de pesos? La duda se anidó en su garganta, goteando hiel al pronunciar palabras que nunca imaginó. Tal vez él nos miente. Al instante, la sombra se alargó, penetró su abrigo y la hizo estremecerse como una marioneta rota. Ana soltó un grito sofocado al ver cómo los barrotes de la verja se retorcían en figuras acusadoras, enseñando, mediante sus púas oxidadas, el precio de la traición. El inquisidor dio un paso adelante, empuñando el crucifijo con firmeza. Su voz, de pronto, sonó rasposa, cargada de siglos de advertencias. El demonio no ataca solo tu carne, sino tu mente. Si uno de ustedes duda, sepultará a este ritual bajo una mentira más venenosa que el odio. Sus palabras parecían flotar como ceniza en el aire, y la familia retrocedió, arrinconada entre el pozo y el muro de ladrillos descascarados. Fue Lucía quien rompió el silencio, balbuceó su nombre: Malma, con la ingenuidad de quien aún no conoce el mal. Ese instante de ternura actuó como un ancla en el corazón de Marta, que contuvo el llanto y abrazó con más fuerza a la bebé. Alfredo, inclinándose, tocó el collar de su esposa, un rosario artesanal que le había regalado el día de su boda. El padre respiró hondo en voz baja, murmuró la promesa: te protegeré, coste lo que cueste. Al ver el rosario temblar en la sal, el inquisidor murmuró en latín: protector domine, libéranos a malo. Cada sílaba rebotaba en las losas, haciendo vibrar los clavos del viejo pozo. Un brillo tenue surgió alrededor de las manos de la familia, soldando sus voluntades en un círculo invisible. La sombra retrocedió unos pasos, siseando insultos que parecían croar desde un pantano. Pero el demonio no se rindió. Con un estruendo seco, rompió la quietud, apareció reflejado en la ventana del comedor, a unos metros, riendo como si disfrutara de una broma siniestra. Las risas infantiles reverberaron en eco y la imagen mutó. La figura sujetaba un cuchillo oxidado, tintineando contra el vidrio. Ana se tapó los oídos, mientras la madre cerraba los párpados para no ver el filo que la amenazaba. El inquisidor, con manos temblorosas, levantó el crucifijo y apuntó al reflejo. Pronunció la fórmula final del exorcismo, recitando fragmentos de evangelios suprimidos y bendiciones perdidas. En el nombre de aquel que dio su vida, te expulso de este mundo. Un chorro de aire helado brotó del espejo, apagó la risa y quebró el reflejo en 1000 astillas luminosas que llovieron sobre la familia. Durante un instante, reinó el silencio absoluto. La luna, asomándose tras unas nubes que parecían encenderse, bañó el patio con una luz nueva. Marta dejó escapar un suspiro de alivio. Alfredo se inclinó hacia adelante, mirando al pozo. Al fondo, el agua ya no burbujeaba. Las huellas habían desaparecido. En su lugar, solo se adivinaba un leve resplandor plateado. Sin embargo, el inquisidor cayó de rodillas, apoyándose en el borde del brocal. Su respiración era un lamento entrecortado,
Manaba un hilo de sangre de la comisura de los labios. Ana corrió hacia él. Pero el rostro del clérigo se torció en una mueca de pesar. He sellado al demonio, pero mi alma ha sido la llave. Con voz exánime, cerró el libro de notas y guardó el crucifijo en su hábito. La familia se reunió a su alrededor. Alfredo alzó la cabeza y preguntó con voz firme, ¿está vivo? ¿Podemos ayudarlo? El inquisidor negó con lentitud, apoyando la frente en su rodilla doblada. La posesión que llevaba dentro no era ajena. Lo arranqué de un mal más antiguo, me habéis salvado. Pero ahora él vive en mí, y solo vosotras podéis librarlo de la condena eterna. Un quejido suave escapó de sus dientes apretados. Marta acarició su mejilla, sin soltar a las niñas. Ana, con voz titubeante, pronunció una pregunta que resonó en el aire. ¿Debemos renunciar a quien nos salvó para sellar al demonio otra vez? El bruñido de la luna sobre el pozo invitaba a tomar la decisión más difícil de todas. La noche pareció suspenderse en el instante en que la familia alzó la vista hacia el inquisidor arrodillado, consumido por un mal que él mismo había desentrañado. Un flujo gélido brotó desde el brocal del pozo, empapando las losas con un rocío plateado. Alfredo, con el ceño fruncido, apretó los labios mientras Marta frotaba el rosario artesanal entre sus dedos. Alrededor, el jardín yacía inmóvil, como sosteniendo el aliento. Tenemos que decidirlo ahora, dijo el inquisidor con voz ronca. Si renunciáis a mí, el demonio retrocederá al abismo y vosotras quedaréis libres. Pero su mirada se quebró al pronunciar aquellas palabras. Un hilo de sangre se deslizó por la sien derecha, marcando su desesperación. Ana dio un paso adelante y alzó el mentón, respondiendo con firmeza. Nos salvaste de la posesión, pero tú sigues atado al mal. Si lo sellamos, serás tú quien pague el precio. Marta asintió, conteniendo el temblor que subía en su voz. No podremos avanzar con una mano manchada de culpa. Si queremos salvarnos, debemos confiar en nosotras mismas. Un coro de risas, primero lejanas, luego incorporándose al viento, interrumpió el silencio. Lucía soltó un gemido, y sus grandes ojos negros se clavaron en el pozo como si viera algo que los adultos no alcanzaban a distinguir. Alfredo alzó la lámpara, arrojando un haz de luz al pozo, donde la plata del agua se retorcía en remolinos que formaban figuras humanas. Rostros deformados, lastimados, como si cada una fuera una víctima de antiguas traiciones. Él me necesita, murmuró el inquisidor, levantándose con dificultad. Si lo invocáis sin mí, caeré en un limbo peor, un purgatorio de dudas y remordimientos. Aquellas palabras impregnaron el aire de una tensión insoportable. La luna, alta y blanca, filtró su fulgor tras unas nubes que parecían cortinas de una ópera macabra. Alfredo retrocedió un paso, recordando la promesa que se había hecho, proteger a su familia, cueste lo que cueste. Marta cerró los ojos un instante, ahogando un sollozo. Fue entonces cuando percibieron una vibración en el crucifijo dejado en la sal. Latía lentamente, como el corazón de una bestia adormecida. No somos sacerdotes, pero somos quienes hemos resistido hasta aquí, declaró Marta, con voz temblorosa, aunque llena de determinación. Confiemos en lo que nos une, el amor que nos salvó del olvido. Ana sorbió aire, juntó las manos alrededor del collar de perlas que siempre llevaba. Lucía, consciente de la tensión, estiró un bracito hacia su madre. Alfredo se inclinó y la recogió, recubriendo su silencio con la promesa de no defraudarla. El inquisidor suspiró y asintió. Arrancó una hoja del pergamino desellado y la puso sobre la sal. A los pies del brocal, con dedos temblorosos, sacó un pedazo de carbón y trazó 3 círculos concéntricos, el primero de protección, el segundo de unión y el tercero de exilio. Mientras dibujaba, recitó en latín un pasaje del Ruichu el Mayor. Inte confido, domine, ut liges ostem. Conjunge corda nostra, libera nos ab infeno. Cada palabra retumbó en las paredes de la casona, resonando como un tambor lejano. La familia se situó cada uno en un punto de aquel triángulo sacro. Alfredo al norte, Marta al sur y Ana al este.
Lucía caminó hacia el centro y soltó un quejido de desagrado al sentir el pedregal frío bajo sus pies. Alfredo agachó la cabeza y posó su mano sobre la de la bebé como si compartiera con ella esa valentía recién nacida. El aire se espesó, una carcajada furiosa rasgó la noche, nacida de miles de gargantas anónimas. Las risas infantes se entretejieron con sollozos feroces, mientras la sombra volvía a expandirse, solicitando un fragmento de fe para abrirse paso. La tierra tembló bajo sus pies y un vaho fétido emergió del pozo, subiendo como un dedo acusador. El inquisidor alzó el crucifijo, con voz débil pero clara. Articuló las palabras finales, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Exorcizo te, inimice, in nomine verbia eterni. Red de hac locum clemens, aute claudo in tenebris infinitae. Al pronunciar infinitae, un grito ensordecedor recorrió el patio. El pozo lanzó una llamarada oscura que lamió el aire y las losas vibraron con un eco sepulcral. Por un instante, la madera del brocal pareció consumirse en llamas negras. Entonces, un segundo de calma absoluto, la luna brilló directamente sobre el círculo de sal, iluminando los rostros erguidos de la familia. El inquisidor cayó de rodillas, exhalando un suspiro final, el demonio arrojado al abismo de su propio reflejo. Estalló en un crujido de vidrios invisibles. De las entrañas del pozo emergió un chorro de viento limpio que disipó el hedor de siglos. La risa se quebró en un susurro que se perdió en la oscuridad. Marta se adelantó, recogió el crucifijo y lo fundió en un abrazo contra su pecho. Alfredo rodeó a sus hijas con los brazos, aún temblando. Ana apretó los ojos y sintió que algo dentro de ella se liberaba. Como si el rumor de traición ya no tuviera fuerza para arraigarse, el inquisidor, con la mirada perdida en el horizonte, murmuró: «Lo hemos logrado, pero este sello es solo temporal. Alguien debe vigilarlo». En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal de la casona. El silencio se tornó expectante. Los ecos de la noche parecían contenerse, ansiosos por el siguiente movimiento. Marta alzó la vista hacia Alfredo, y él respondió con un apretón de hombros. La puerta, vieja y resquebrajada, crujió al abrirse por su cuenta, dejando ver un pasillo iluminado por velas que nadie había encendido. Unas huellas, llenas de tierra y calor, conducían hacia el salón donde la muñeca de Ana yacía intacta. El juicio de la lealtad había terminado. El verdadero desafío apenas comenzaba. El golpe seco en la puerta resonó como un latido interrumpido, y el eco se esparció por cada habitación de la casona. Durante un instante, la familia se mantuvo en silencio absoluto, conscientes de que hasta el más mínimo sonido podía desencadenar otra embestida de aquella presencia demoníaca. Alfredo ajustó el agarre en la lámpara de aceite mientras Marta deslizaba la mano contra la pared buscando el rosario con tal firmeza que sus nudillos palidecieron. Ana, aferrada al vestido de su madre, apretó los labios y dejó escapar un susurro: ¿Quién viene? La puerta entreabierta parecía observarlos con un resplandor frío, como si el miedo hubiera tomado forma de metal y madera. Nadie se atrevía a avanzar. Pero unas huellas recién marcadas en el umbral, manchas de barro reseco que despedían un calor extraño al tacto, los impulsaron hacia adelante con la mezcla de terror y curiosidad que solo el verdadero horror puede inspirar. El piso crujió bajo sus pies cuando se adentraron en el pasillo. Las vigas sobre sus cabezas crujieron como viejas costillas y las velas que nadie había encendido chispearon en sus candelabros, proyectando sombras que se alargaban con movimientos pendulares. Alfredo iluminó cada paso con la lámpara, descubriendo huellas de barro caliente que serpenteaban hacia la sala principal. El aire olía a tierra seca mezclada con un rastro de perfume femenino. Un aroma dulzón y hipnótico que quemaba la nariz con una intensidad imposible de ignorar. Marta avanzó tras su esposo con la bebé sujeta al pecho, meciéndola lentamente, para acallar el llanto reprimido. Detrás, Ana se detuvo un momento. Observando su muñeca de porcelana a mitad del pasillo, la pequeña figura había vuelto a cambiar de posición.
ahora yacía sentada en el suelo, sus rodillas dobladas, la cabeza inclinada hacia el pasillo como si observara las huellas. Sus ojos inmóviles de cristal reflejaban un resplandor anaranjado que hacía crepitar algo en el alma de la niña. No puede moverse sola, susurró Ana con una mueca de incredulidad, el inquisidor. Todavía apoyado contra el brocal sellado del pozo, se adelantó por el costado y encuadró la lámpara. Su rostro, ahora más demacrado que nunca, se iluminó con un brillo febril. Lo está haciendo el demonio para llevarlos al lugar donde su poder es más fuerte. Sigan las huellas. Allí se encuentra la verdad. Con la respiración contenida, la familia retomó la marcha. Cada huella en el suelo se sentía como un latido vivo, pulsando en cámara lenta y dejando tras de sí una estela de calor que se esparcía hacia las paredes. Las pisadas avanzaban por la alfombra rasgada, dirigían sus pasos a través de un arco de madera que conducía a un salón que nunca habían utilizado desde que se mudaron. Al cruzar el umbral, los crujidos cesaron por un instante. La lámpara iluminó un salón amplio, con ventanales altos y cortinas rasgadas que se mecían sin brisa alguna. En el centro, sobre una mesita de caoba, reposaba la muñeca de porcelana. Sus ojos parecían seguir cada movimiento de la familia. Pero ahora, la figura tenía un cambio aterrador. Del cabello negro y lacio colgaban hilos de un líquido oscuro, no completamente rojo, como si fuera una mezcla de sangre y alquitrán. Una pequeña grieta recorría su frente, y en la rotura se veía un destello de carmesí palpitante. La madre dio un paso atrás. ¿Qué ha hecho con ella? El inquisidor sostuvo la lámpara frente al rostro de la muñeca. Sus facciones, clásicas y pulidas, ahora se tornaban ambiguas. Cuanto más la observaban, más parecía que el cristal de sus ojos se movía de forma independiente, girando de un lado a otro, escrutándolos. Ana avanzó, arrastrando los pies, y alzó la mano, con valentía para tocar uno de los hilos oscuros. Al instante, un estremecimiento recorrió su brazo como si cientos de insectos caminaran bajo la piel. Gritó y retrocedió, dejando un rastro de sangre en el suelo de madera. No, gritó Alfredo, corriendo hacia ella y apartando su mano. Ana, cuidado. La niña se acurrucó contra el pecho de su madre. Sus ojos, grandes como lunas, mostraban un terror tan profundo que helaba la sangre. La muñeca, por su parte, permanecía quieta, impasible, custodiando el misterio que brotaba de su cabeza hendida. De pronto, una risa suave, delicada y femenina, brotó de la boca de la muñeca. No era la carcajada histérica que habían escuchado junto al pozo, sino un susurro íntimo que fue envolviendo el salón. Ven, acércate, merece la traición. Las palabras se hundían en las paredes, rebotando en las molduras polvorientas. El olor a perfume se intensificó, empujándolos hacia adelante como un imán tóxico. Marta cerró los ojos, apretó los labios y alzó la mano con el rosario. «Basta», exclamó con voz firme, «no permitiremos que esto nos divida». Al pronunciar esas palabras, las huellas en el suelo comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en polvo oscuro que se adhería a la punta de sus botas. La luz de la lámpara parpadeó y aumentó, girando alrededor de la muñeca hasta reflejar en su ojo derecho una sombra que no estaba allí antes, la silueta encorvada del inquisidor, con los labios torcidos por una sonrisa sádica. El inquisidor alzó una mano como si quisiera detener el destello, pero sus dedos se quedaron suspendidos en el aire con el temblor de quien lucha contra un impulso desconocido. Ana se acercó con cuidado hasta quedar a 1 metro de la muñeca, oteando la sombra reflejada. Los hilos de sangre funeraria temblaban como si respiraran. Y el perfume se volvió ácido. Ana balbuceó, incapaz de encontrar más palabras. El hombre del pozo, un silencio helado llenó la estancia. Alfredo iluminó de nuevo el rostro del inquisidor, que ahora parecía mirar hacia otro lado, luchando contra un reflejo interno. Aquel destello en el ojo de la muñeca se rompió en 1000 puntos de luz y, en un parpadeo, la oscuridad engulló la estancia entera. Cuando la luz regresó, el salón estaba intacto, salvo por la muñeca.
cuyos hilos oscuros yacían ahora inertes. No había ni rastro de las huellas ni del polvo misterioso, solo el eco lejano de una voz que, en su último suspiro, murmuró: «Este no es el fin», sino la antesala del verdadero engaño. La familia, temblando, se reunió en círculo, entendiendo que el sendero de las huellas los había conducido al corazón de su propia duda. La muñeca, con sus ojos de cristal opacados, parecía dormir. Sin embargo, todos sabían que lo habían despertado de un modo irreversible, y en aquel instante comprendieron que la senda de la traición no terminaba en el pozo, sino que continuaba en cada mirada, en cada susurro y en cada reflejo de sus almas. Al abandonar el salón en penumbras, la familia se dirigió al vestíbulo principal de la casona, donde colgaba un enorme espejo de marco barroco cubierto por una lona raída. El aire olía a viejo barniz y a cueros húmedos, como si la lámina de plata guardara el aliento de quienes fueron tocados por su mirada. Ana, con el pulso aún acelerado por lo vivido, se atrevió a alar la tela. La superficie del espejo vibró como un estanque agitado por el viento. Allí no vieron solo sus reflejos, cientos de rostros sangrantes emergían, superpuestos unos sobre otros, deformando sus propios rasgos. Cada ojo era un pozo de desesperación, cada boca un grito silencioso de traición. La madre retrocedió cuando su reflejo se tornó pálido y seco, con grietas comenzando a surcar la piel como ramificaciones de ceniza. Marta vio una sombra cruzar junto a su imagen, una figura encorvada que la imité, pero con la sonrisa torcida en un mueca de odio puro. Alfredo alzó la lámpara y descubrió que las grietas se extendían fuera del espejo como si la lámina fuera un petri de ilusiones condenadas. El inquisidor, aferrando su crucifijo, pronunció un conjuro de piedra Engeler para contener la proliferación de imágenes. Sin embargo, por cada palabra en latín, el espejo replicaba un nuevo suyo deformado, un Alfredo con ojos encendidos en rojo, una Marta cubierta de llagas purulentas, una Ana de rostro inexpresivo y vacío. De pronto, un murmullo se deslizó desde los bordes del cristal, voces entrecortadas que recitaban nombres olvidados, apellidos de familias acusadas siglos atrás, y apodos de niños jamás nacidos. La risa infantil se mezcló con aquel eco ancestral, creando un coro diabólico que ondeaba por la sala. Cada miembro de la familia cubrió sus oídos, pero no fue suficiente. El sonido parecía perforar sus tímpanos y reverberar en el cráneo. «Son las almas de los traidores», susurró el inquisidor con voz temblorosa. «El espejo atrapa todo aquel que dude, convirtiendo la duda en tormento perpetuo». Ana ajustó el rosario al cuello de su madre y, con determinación, dio un paso adelante. Colocó la mano sobre el marco dorado y cerró los ojos, invocando el mismo pacto de unión que habían sellado en el pozo. Un rayo de luz se filtró a través del vitral, rasgando la lámina con una línea de fuego plateado. Las imágenes delirantes se estiraron como si quisieran escapar del trapecio de cristal, para lanzarse a la carne de quien se atreviera a mirar. En ese instante, el espejo estalló en un cúmulo de fragmentos que cayeron al suelo con estrépito, cada uno custodio de un rostro atormentado. El choque hizo crujir el suelo, y el polvo del marco danzó en la luz de la lámpara. Pero la ruptura no fue el final. Los pedazos del espejo comenzaron a vibrar y flotar en el aire, organizándose en una espiral letal. De cada fragmento surgió un filo de vidrio bruñido, cortante como los colmillos de un monstruo encabritado. El inquisidor alzó el crucifijo y recitó la oración mayor de expulsión, tratando de retener en un haz de luz el enjambre de reflejos. La familia formó un semicírculo tras él, formando de nuevo el triángulo de fe. Cada uno apretó con fuerza su objeto de protección del rosario, el collar de perlas, la cadena de oro, sintiendo la vibración de su latido compartido. El salón se inundó de un silencio tan absoluto que resultaba antinatural. De pronto, un fragmento de espejo surcó el aire y se incrustó en la pared, liberando un solo grito agudo que rebotó contra cada superficie. Una onda de presión sacudió la casona, como si el demonio hubiese intentado un último golpe.
Entonces, el aire volvió a fluir y los pedazos cayeron al suelo, inertes. Los ojos del inquisidor se abrieron despacio para descubrir que los rostros encadenados al cristal se habían esfumado. Solo quedaron fragmentos ordinarios reflejando el rostro asustado de la familia, curtido por la determinación. Marta recogió un pequeño trozo de espejo y con la punta del rosario trazó un signo de bendición sobre el dorso. Ana imitó el gesto sujetando un pedazo más grande y Alfredo colocó su mano sobre el último fragmento, vertiendo un puñado de sal bendita. El conjunto de cristales se convirtió en un artefacto consagrado, incapaz de albergar un solo espíritu tormentoso. El inquisidor, exhausto, posó su mano en su propio corazón y sonrió con la tristeza de quien sabe que el mal resiste. Un espejo menos sirve para recordar que la traición vive en nosotros, dijo en voz queda. La familia se reunió frente a ese relicario improvisado, comprendiendo que habían logrado exorcizar la visión multiplicada de su duda. Pero también intuyeron que el espejo era solo un umbral, detrás de cada reflejo limpio se oculta una sombra esperando un descuido. Con la determinación renovada, emprendieron el regreso al patio trasero, llevando consigo los fragmentos como guardianes silentes, y supieron que la verdadera batalla aún estaba por librarse. El demonio seguiría acechando en cada superficie reluciente y en cada imagen que se atrevieran a contemplar. La familia emergió del vestíbulo con los fragmentos de espejo consagrados bajo el brazo, dejando tras de sí un rastro de polvo plateado. El aire del patio les pareció súbitamente más cálido, como si la casona exhalara un suspiro de alivio. Sin embargo, el inquisidor avanzaba de lado, encorvado, con la mano izquierda aferrada al costado de su pecho. Cada paso suyo resonaba sobre el empedrado como un tambor moribundo. Ana se detuvo, mirando con horror la mancha oscura que se extendía bajo su batea, la sangre bendita que había manchado su hábito. «Mi tiempo se acaba», musitó el inquisidor, con voz tan rasgada que apenas se escuchó. La posesión no retrocedió del todo. ¿Esta herida no la hizo el demonio? Marta alzó la lámpara y descubrió un leve movimiento en el interior del hábito, una protuberancia oscura que palpita con ritmo propio, como un corazón extraño e insistente. Alfredo recorrió cada centímetro de la figura clerical con la mirada, buscando lógica donde no la había. Habían sellado el mal en el pozo, roto el engaño del espejo, y aún así el demonio, burlón, se aferraba a su víctima. El inquisidor se dejó caer contra un muro de piedra, con un gemido que arañó el silencio. Al incorporarse, entrecerró los ojos y apretó la mano de Marta. Un pulso seco y metálico golpeaba su palma. «Dentro de mí late algo que no es humano», dijo. «Debo extraerlo, arrancarlo de mi carne, o moriremos todos». Ana se arrodilló junto a él, con el rosario colgando del cuello. «Necesitamos un lugar sagrado donde el demonio no pueda resistirse. El altar de la capilla está profanado, pero aún conserva vestigios de santidad. La casona había sido construida sobre los cimientos de la antigua misión franciscana, de la que apenas quedaban los muros laterales y un pilar con inscripciones en latín. El inquisidor alzó la mirada y murmuró el nombre de aquel pilar: la columna de la reliquia. Según sus crónicas, ahí reposó la sangre de un mártir, capaz de consumir la oscuridad con un estallido de luz. Sin dudar, la familia tomó posición y comenzó a avanzar por un pasillo angosto forrado de nichos vacíos. Cada nicho albergó un pequeño altar en su día, pero ahora solo quedaban vetas de cornisas doradas y charcos de agua pestilente. El suelo bajo sus pies temblaba con una vibración sorda. El demonio retorcía su voluntad en un vaivén de sombras, preparándose para un último asalto. Al salir al área central, lo vieron. La columna de la reliquia, un tronco marmóreo de 80 centímetros de diámetro, cubierto de grietas que retorcían su superficie en retículos arcanos. En su base, un escudo erosionado mostraba un cáliz y una palma de mártir. El inquisidor cayó de rodillas ante ella, su hábito empapado en sangre y sus ojos llenos de súplica. «Aquí», susurró, «es el único lugar donde mi carne y este mal pueden separarse sin derramar el velo de la gracia».
Marta cubrió la lámpara con un paño, transformando el haz de luz en un resplandor tenue. Ana sostuvo la sal bendita y el collar de perlas en alto. Alfredo se colocó a un lado, empuñando el pico de albañil con gesto decidido. El inquisidor, con dificultad, desabotonó su hábito y dejó al descubierto el pecho, donde la piel se inflamaba en un ombligo profundo que palpita con un brillo cerúleo. Cada latido retumbaba en los oídos de la familia como un tambor de guerra. Cuando retire la daga, no aparten la vista, advirtió el inquisidor en un hilo de voz. Debe sujetarme fuerte para que no hunda esta daga en algo más que mi carne. Ana se acercó temblando y colocó la daga sobre la base de la columna, rozando el reborde frío del mármol. Con suavidad la empuñó y apoyó la hoja en el púlex del inquisidor. Este cerró los ojos y murmuró In nomine Patris. El filo perforó la piel sin esfuerzo y se hundió en la carne, provocando un sonido húmedo y tronante. Una llamarada azul brotó de la herida, iluminando sus rostros con un resplandor de ultratumba. La familia gritó, alzó al inquisidor del suelo y se aferró a él. El resplandor aumentó, rodó por la columna y una ráfaga de viento sacudió cada cortina y polvo en el aire. La daga pareció vibrar sola, extrayendo un órgano grotesco y palpitante, una masa oscura, torsión de venas negras y arterias rugientes, suspendida en el rayo azul. El inquisidor emitió un alarido liberado de siglos de tortura interior. Marta cubrió la masa con su chal, mientras Ana vertía la sal bendita sobre el corazón infernal. El órgano se retorció, chisporroteó y se encogió, hasta quedar reducido a un nudo de cenizas que crujieron bajo los dedos de Alfredo al apretar el chal. Un latido final rasgó la noche y luego silencio absoluto. La llama azul vaciló, se extinguió. La familia soltó al inquisidor, que se desplomó en el mármol con un suspiro hondo. La bruma que envolvía el patio se disipó. El murmullo de las risas infantiles se convirtió en un eco distante. Los muros dejaron de crujir, y la columna, sin grietas, resplandeció como si la sangre del mártir la hubiera purificado en un rayo de mañana. Ana se arrodilló junto al inquisidor. Posó su mano en su frente y percibió que, al fin, su pulso era humano. El padre arrojó las cenizas del corazón demoníaco al aire, un polvo negro que se elevó y desapareció en las alturas. Marta cerró los ojos, incrédula. Hemos ganado la batalla, dijo en voz baja. El inquisidor, alzando la mirada, sonrió con fatigada gratitud. Hemos roto el vínculo, pero esta casa seguirá siendo su refugio. Debéis vigilarla hasta el último aliento. Un trueno seco retumbó muy lejos, anticipando otro ciclo de tormenta. La familia se unió en un abrazo tembloroso, conscientes de que, aunque la posesión había terminado, la lucha contra la traición, el miedo y la noche solo descansaría mientras ellos vivieran. La bruma matinal aún danzaba en los recovecos del patio cuando la familia, exhausta pero imbuida de una resolución recién forjada, salió del claustro sagrado donde habían consumado la exégesis del mal. Cada paso resonaba sobre el empedrado húmedo, y la casona parecía susurrar su gratitud en un suspiro de muros que dejaron de crujir. El inquisidor, apoyado en el hombro de Alfredo, caminaba con paso vacilante. Su hábito limpio de sangre, pero su mirada aún reflejando el peso de la posesión rotada. Marta sostenía en brazos a Lucía, cuyos ojos negros exploraban el entorno con una inocencia inquieta, como si adivinara que la oscuridad, lejos de haberse esfumado, solo se había replegado momentáneamente. En el umbral de la puerta principal, la familia se detuvo. El sol comenzaba a asomar tras las montañas, y un rayo dorado se filtró por las grietas del dintel, iluminando el dintel con un resplandor que jamás habían sentido en esa casa. Ana, aún con el rosario al cuello, alzó la vista al cielo anaranjado y juró en silencio que aquel lugar nunca volvería a ser un santuario del terror, sino una estación de guardia contra lo desconocido. El inquisidor posó su mano sobre el marco de madera. Aquí musitó, es el verdadero umbral donde lo profano y lo sagrado conviven.
debéis convertiros en vigilantes de esta frontera, mientras la guardia permanezca, el demonio no encontrará un acceso tan fácil como el de esa noche. Con esa promesa, trazaron una línea imaginaria en el suelo, justo en el filo entre el interior oscuro de la casona y la claridad del mundo exterior. Marta dibujó con sal bendita la silueta del umbral, y Alfredo colocó 2 fragmentos del espejo consagrado a cada lado de la puerta como centinelas mudos de cristal. Ana ató una corona de perlas alrededor del picaporte, advirtiendo que cada elemento de protección estaba anclado en un pacto de amor y fe. Lucía, en un gesto casi inconsciente, rozó uno de los fragmentos de espejo con sus deditos y lo recogió, para guardarlo en el bolsillo del abrigo de su madre. Un escalofrío breve recorrió la columna vertebral de Marta, consciente de que incluso lo más pequeño podía convertirse en un conducto para la noche si no se vigilaba con extremo cuidado. Atravesaron el vestíbulo hacia el jardín delantero, donde el pozo sellado yacía como una boca cauterizada. El brocal lucía impecable, sin grietas ni signos de la posesión impresa, y las huellas que tantas veces los habían conducido a la traición se habían borrado sin dejar rastro. Pero el inquisidor, siempre atento al pulso de las cosas, presionó su mano contra la superficie fría y murmuró: «¿No basta con sellar? Debo permanecer atento a cualquier vibración». Alfredo arrojó un puñado de sal extra, formando un círculo alrededor del brocal, y Marta colocó una vela blanca en el pico del pozo. El aire se llenó de un aroma suave a cera y tierra húmeda, y por un segundo creyeron intuir una melodía etérea emergiendo del fondo. Pero fue tan fugaz que nadie pudo asegurarlo. Avanzaron hacia la fachada principal, donde las rejas de las ventanas parecían vigilar con garras de hierro. Ana se detuvo en la ventana del comedor. Recordó la mirada sin ojos que una vez la había acechado desde el espejo, y sintió un estremecimiento. Sin apartar la vista, frotó un trozo de carbón bendecido en el vidrio, trazando un signo de protección. El carbón se adhirió a la superficie y quedó grabado como una matriz pétrea, una cruz entrelazada con un círculo. Marta hizo lo mismo en la ventana contigua, y Alfredo selló cada rendija con cera de abeja consagrada. En pocos minutos, las aberturas recobraron una apariencia más hermética, casi como cofres de osamenta blindados contra un acecho imposible de percibir con los sencillos sentidos. De regreso al patio trasero, contemplaron el pozo, la vieja escalera, y el cenador descascarado que habían usado para celebrar la comunión final de la exorcización. Cada rincón ahora estaba custodiado por un amuleto improvisado. Medallas, cruces, rosarios, trozos de pergamino con versículos sellados bajo vidrio. El inquisidor organizó el centro del patio, disponiendo las piezas en un altar circular que giraba en torno a la luna naciente. En cada vigilia dijo: «Deberá encenderse una vela. Cuando arda hasta el final, simboliza que hemos contenido la sombra. Si se apaga antes, será señal de que el demonio ha reclamado un fragmento de nuestra fe». Ana colocó la última vela y encendió la llama con manos temblorosas. La llama bailó, proyectando su luz en las paredes de la casona, y por unos instantes, la familia vio un movimiento en las rendijas. La silueta de un niño, inmóvil, observándolos desde la oscuridad. Con ojos demasiado viejos para su rostro aniñado, Marta alzó la lámpara de aceite y la alumbró con furia, pero no encontró nada más que sombra. Una risa lejana, apenas un susurro de carrusel, se deslizó por el aire, insistiendo en que la vigilancia debía ser ininterrumpida. La mañana avanzó y la familia se retiró a descansar, conscientes de que no era un reposo, sino una guardia compartida. El inquisidor se acomodó en una habitación contigua, donde había improvisado un atril con sus cuadernos y un crucifijo apoyado contra la pared. Ana, acurrucada en su cama, repasó con la mente cada símbolo trazado, cada palabra en latín recitada, y sintió un cansancio tan profundo que pensó que sus párpados podrían cerrarse para siempre. Sin embargo, antes de sucumbir al sueño, percibió el leve roce de un susurro junto a su oreja. «No duermas, o yo despertaré por completo». Su corazón se aceleró,
Al girarse, solo vio la sombra de la cortina mecida por la brisa. Pero bastó para impedirle cerrar los ojos. La vigilia se prolongó hasta que el canto de los gallos anunció el amanecer. Luego, ya en pleno día, al asomarse al balcón, divisó las huellas de un par de botas, que nunca habían estado allí, un camino de barro fresco que se dirigía hacia la calle principal de Ciudad Juárez. Nadie las había trazado, nadie las había seguido. Sin embargo, la familia comprendió que aquel sendero marcaba el inicio de una custodia perpetua. Marta se acercó a Ana y posó la mano en su hombro. Somos los guardianes de este umbral. Mientras existamos, nadie cruzará sin nuestra mirada. Alfredo, abalanzándose sobre la puerta principal, la cerró con llave y colocó un cerrojo de hierro por dentro. Lucía, arropada entre sus brazos, soltó un balbuceo, parecía pronunciar una palabra distinta cada vez, ajena a su lengua de niña. Cada sílaba sonó como un eco antiguo, la entonación de un dialecto arcano que nadie en la familia reconocía. El inquisidor, asomado a la ventana, tomó notas febrilmente. El demonio deja señales de su paso. Debemos aprenderlas. En el umbral, la luz del día se reflejaba en los fragmentos del espejo dispuestos junto a la sal. Cada destello componía un mosaico de reflejos fragmentados, una constelación de rostros humanos y bestiales que brillaban en el alba. Aquella visión, hermosa y terrible, resumía su juramento, velar por los límites que separan los mundos. Y mientras daban los primeros pasos hacia el interior de la casona para cumplir con su guardia, sintieron que la casa misma exhalaba un suspiro orgulloso, como un guardián satisfecho al poner su fe en ellos. El verdadero desafío había comenzado. No consistía ya en enfrentar manifestaciones, exorcismos o rituales grandilocuentes, sino en mantener viva la vigilancia cotidiana, en descifrar cada signo, en conservar el pacto. Porque el demonio, en su astucia, no solo acecha de noche, también susurra en los amaneceres, se infiltra en los gestos cotidianos y se refugia en el silencio de la rutina. Y esa promesa, ese juramento de velar sin descanso, sería la prueba definitiva de su valentía. Felicidades, viajero de la noche, por acompañarnos hasta este último suspiro en la penumbra de Ciudad Juárez. Pocas almas tienen la paciencia y el valor necesarios para seguir un relato oscuro como este, desde el primer crujido de madera hasta el último aliento del intruso que acechaba el umbral. Hoy te conviertes en cómplice de la familia, en vigilante de aquella vieja casona y en custodio de su pacto de fe contra las sombras. Has sido testigo de fotografías que se consumen en ceniza, muñecos que derraman sangre de lágrimas, risas infantiles convertidas en coro de traición y un inquisidor entregando su carne al sacrificio. Has atravesado pasillos donde cada puerta susurraba tu nombre, has sentido el temblor de la sal bendita y has visto fragmentos de espejos reflejar tus propias dudas. Lo hiciste sin apartar la mirada, sin ceder al pánico que el demonio anidaba en cada gesto, porque solo quien no huye ante el miedo alcanza la luz al final del túnel. Ahora, al cerrar el círculo, te invito a demostrar tu compromiso con esta vigilia. Deja en los comentarios la frase "Yo protegí este umbral de sombras" con esas palabras. Mostrarás que eres uno de los pocos que resistió hasta el desenlace, que comprendió la responsabilidad de custodiar la frontera entre lo profano y lo sagrado. Cada vez que alguien comente esta frase, sellará una vela imaginaria contra el acecho nocturno, enviando un destello de esperanza a otros corazones curiosos. Si este relato estremeció tus sentidos y aceleró tu pulso, no olvides compartirlo con quienes aprecias la inquietud de lo desconocido. Compartir el video es como encender una vela en un corredor en penumbras. Expande la llama, disipa el miedo ajeno y señala el camino a los que buscan respuestas. Así, cada nuevo espectador añadirá una chispa de valor al gran círculo de vigilancia que hemos trazado. Finalmente, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Suscribirte equivale a grabar con saliva de misterios un sello de protección sobre tu conciencia. Mientras la comunidad crece, nuestras historias llegarán a más rincones donde el velo entre mundos está desnudo. Cada nuevo seguidor es un guardián más, una vela más encendida contra la noche perpetua.
Recuerda, la verdadera batalla no concluye con el amanecer. Las sombras susurran al oído del cotidiano. Se cuelan en el rutinario golpe de puertas y en el reflejo inocente de un espejo. Solo manteniendo viva la atención, leyendo entre signos y prestando oído a los susurros, podremos seguir sellando portales, conjurando traiciones y sosteniendo la frontera de la fe. Gracias por tu coraje. Gracias por no huir. Y sobre todo, gracias por ser uno de los pocos que se adentra sin dudar en la oscuridad para mantenerla a raya con la luz de la curiosidad. Nos vemos en el próximo relato, donde nuevas leyendas aguardarán tu osadía. El viajero nocturno.